La primera lectura del día de hoy es del libro del Génesis. Nos narra el pasaje tan profundo, tan difícil de comprender en muchos aspectos, de el sacrificio de Isaac. Este pasaje, que todos conocemos extraordinariamente bien, Dios, después de bendecir a Abraham con un hijo, Isaac, le pide que lo sacrifique. Es un pasaje con mucha densidad y con mucha profundidad. Uno de los grandes filósofos existencialistas, Søren Kierkegaard, escribió todo un libro esplendoroso sobre ese pasaje, con una reflexión muy profunda. Yo quisiera detenerme en un aspecto que me parece, de todas las posibilidades que tiene esta lectura, que es muy significativo para muchas personas. Dios le pide sacrificar a su hijo. Y el choque existencial que implica para Abraham, que es un anciano, tomar a su hijo, cargarlo con los maderos con los que se va a hacer el sacrificio. El niño en el camino le dice: llevamos la madera, pero ¿dónde está el cordero? Y todo el pensamiento que se va generando en el camino, todo el dolor, la fe de Abraham está sin ninguna duda, pero humanamente está destrozado. No se puede entender lo que le pide Dios. El pasaje, sabemos, termina en el momento exacto en que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo. Quisiera detenerme en cuántos papás, en cuántas personas han experimentado el peso del dolor de sus hijos. Abraham, miren, lo de explicar lo de Abraham y lo que le pide Dios, recuerdo un pasaje de otro santo. Una vez San Francisco de Asís, Dios le dice, está en una iglesia destruida y le dice Dios: reconstruye mi iglesia. ¿Y qué entendió Francisco de Asís? Se puso a hacer de albañil. Dios no le estaba pidiendo eso, es lo que él entendió. Igual, sacrifica a tu hijo. Lo que entendió Abraham es una cosa, lo que está ofreciendo, santificar, sacrificar, es algo más profundo. Pero es lo que entendió Abraham. Y lo que quiero detenerme es todo el dolor que lleva Abraham por el peso de la carga que lleva su hijo y las implicaciones de lo que está sufriendo. ¿Quién no hemos sufrido por nuestros seres queridos? Una de las experiencias que a mí me impacta más es cuando tengo que ir a un hospital y los papás me dicen: mi hijo, se está muriendo mi hijo, padre. Y los ves destrozados por el sufrimiento de su hijo. El día de hoy, por ejemplo, murió una persona relativamente joven, Álvaro, que algunos de ustedes conocieron, de aquí de la colonia. Y quienes no conocieron a Álvaro, pero conocen, casi todo el mundo conoce a su mamá, la maestra Betty. Me conmocionó estar con ella hoy. Su dolor, el de su papá, el papá del muchacho. Hace poco les conté que fui a ver a celebrar
a un muchacho que en bicicleta había salido a la montaña y en el camino cayó en una alcantarilla que estaba abierta. Al caer, se pega en la alcantarilla, muere automáticamente el muchacho. El papá, destrozado el hombre. El peso del dolor por un hijo que fallece es terrible. El peso que vive un papá cuando un hijo sufre es terrible. Cuando tu hijo o tu nieto tiene problemas de drogas, tu sufrimiento es terrible. Cuando un hijo no encuentra trabajo, cuando no entendemos hacia dónde va el camino del hijo, del nieto, el peso de una mamá es dificilísimo. Y lo que te quiero decir es que esta lectura entiende y refleja lo que Dios mira en una persona que está sufriendo por el peso que carga sus hijos. ¿Saben? Entre semana, ¿saben qué día viene más gente a misa? Allá a la Lupita. ¿Qué día creen que es? Muchos lo saben, el martes. ¿Por qué? La misa, ¿por qué pedimos? Desde la época del padre Alberto Mota. Es la misa de la Virgen del Perpetuo y la oración de la Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Cómo empieza? Madre mía, muchos de ustedes van. Todos los martes se llena la iglesia porque la misa es por los hijos. Y todas esas misas terminan siempre con esa oración. Madre mía, socorre a mis hijos. Un día te sientas a platicar, a confesar, ustedes no, yo sí, con una mamá. ¿De qué te habla? De sus hijos. Todo su corazón está ahí. Sus preocupaciones y sus alegrías, sus hijos. Ese peso, a veces nosotros sentimos cuando la gente ha muerto, un joven, y las personas me dicen con mucho dolor, Padre, ¿por qué Dios se lleva a los buenos y no a los malos? No entiendo por qué mi hijo que era bueno y a los malos los deja. Son palabras de dolor, por supuesto, porque son palabras que no tienen sentido. Primero, no queremos que se lleve a nadie o que sufra a alguien. También los malos tienen mamá. Pero, ¿es verdad que solo Dios se lleva a los buenos y no a los malos? Entonces no es mentira. Todos fallecemos, buenos y quienes no son tan buenos. Pero bueno, entendemos que alguien que dice eso no habla desde la lógica, habla desde su dolor. Llegan y me dicen, una vez le dijeron al Padre Pío, ¿por qué a los niños se los lleva Dios? ¿Por qué? El Padre Pío sonrió y dijo, cuando vas a un jardín lleno de flores, ¿qué flor tomas? Contestaron, la más bella. Por eso Dios también se lleva jóvenes y niños al cielo, porque toma las flores más bellas. ¿Dónde está el eco para nosotros de la lectura de Abraham? En entender que hubo otro joven como Isaac. A Isaac le pusieron los leños en los que iba a ser sacrificado. Hubo otro joven bueno, en el momento pleno de su vida, que también cargó con leños,
pero él era consciente de dónde estaba el cordero que se iba a sacrificar. Cuando tú, mamá, que todavía guardas ese sentimiento de haber perdido a un hijo, ese sentimiento, por supuesto, nunca se borra, pero está ahí, y dices, Dios no me entiende. Voltea a ver a la Virgen María, una madre que vio a su hijo crucificado. Tu dolor es grande. A ella le dijeron desde muy chica que una espada iba a atravesar su corazón. Es el mismo dolor que tú, cuando perdiste a tu hijo, a tu nieto, experimentaste. A quienes ya han perdido un hijo, acércate a María. Ella te entiende. Cuando dices, es que Dios no entiende lo que yo pasé, Dios te diría, yo te entiendo lo que has pasado. Es que mi hijo sufrió. Y Dios Padre te puede decir, mi hijo también sufrió, te entiendo. Es que mi hijo murió. Y Dios Padre te puede decir, mi hijo murió. Los sentimientos humanos encuentran siempre eco en Dios. Primero, recordemos que la muerte vino al mundo por los seres humanos, no por Dios. Fue el pecado lo que hizo que la muerte llegara a los hombres. El plan de Dios es vida. El Evangelio de hoy decía que cuando Pedro y los demás apóstoles vieron la transfiguración, dijeron, qué bien se está aquí. Hagamos 3 cosas. Lo único que te puedo decir a tantas que han perdido a hijos y nietos, Pedro dijo, qué bien se está aquí, me quiero quedar aquí. Y Jesús le dijo, tenemos que regresar, voy a morir en la cruz. Tu nieto o tu hijo, tu hija se ha fallecido, puedes decir, ella puede decir, qué bien se está aquí. Ella está contemplando a Dios vivo, donde todo es paz. Te voy a invitar a que, yo sé que no todos han vivido una experiencia así, pero hay muchos que sí han perdido y han llorado a un hijo, a una hija, a una nieta, a un nieto, a un ser profundamente querido. Que en este momento tengamos silencio para pedir a Dios por nuestros hijos que han fallecido. Alguien dice, ¿usted no tiene hijos? Yo tengo muchos hijos. La vida de un sacerdote, les decía hace poco a los seminaristas, se puede sintetizar en 2 cosas, hospital y panteón. Los padres nos la pasamos en los hospitales y en los panteones. Hace poco le preguntaba al padre de Jardines del Recuerdo, de Parque Memorial, perdón, el padre que está de tiempo completo ahí. ¿Qué es lo que más, a quiénes entierras más? ¿Dónde ves más sufrimiento? Y volvió y me dijo, jóvenes. A mí me sorprendió cuando me dijo, lo que más entierro son jóvenes. Y con mucho sufrimiento. Digo, ¿por qué? La moto. Lo que más entierro son jóvenes que han muerto en moto, la moto.
te voy a pedir que en silencio pidas a la Virgen que entiende tu dolor, a Jesús, a Abraham. Abraham es un santo, por supuesto, que entiende tu corazón por tus seres queridos que están en el cielo.